Buenos días. Mi grupo está conformado por Isabel Arroyo, Laura Cavadía, Salomé Ganem, Joseph Castillo, Juan Pablo Martínez y mi persona María Camila Ortiz. Y hoy les vamos a presentar los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Trayectoria, carrera política e historia de un asesino con poder. Biografía. 1952. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Uribe es abogado de la Universidad de Antioquia y cursó estudios en Administración, Gerencia y Negociación de Conflictos. Desempeñó diferentes cargos en las empresas públicas de Medellín, el Ministerio de Trabajo y muchas más, de tendencia liberal pero disidente de este partido. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe adelantó acercamientos de paz con distintas facciones de conflicto armado en Colombia, tras los procesos anteriores a su gobierno por parte de la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad. 1979. Álvaro Uribe se casó con Lina María Moreno Mejía, quien nació en Medellín el 4 de diciembre de 1955. Fue la primera dama de Colombia entre 2002 y 2010. En 1983. Asesinato del padre de Álvaro Uribe. Fue asesinado el jueves 14 de julio de 1983. Cerca de 12 hombres con brazaletes de las FARC llegaron a la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, y le dispararon en 2 ocasiones a Alberto Uribe Sierra. 1990. La familia Uribe funda la empresa agropecuaria de Uberrismo, ubicada en Córdoba, a pocos minutos en carro de su capital, Montería. Se ha erigido como uno de los epicentros del poder en Colombia. Allí Uribe no solo pasa vacaciones o se queda por largos periodos de tiempo, atendiendo él mismo su ganado o sus caballos, sino que también lo usa como centro de reuniones importantes donde se han tomado grandes decisiones para su carrera política y para el país. En el 2002, Uribe ganó con un total de 5 millones de votos y fue reelegido en el año 2006. En el 2018 fue senador de la República en el Centro Democrático. Álvaro Uribe fue jefe de bienes en EPM. Teniendo en cuenta que un jefe de bienes es aquel que gestiona los movimientos de los recursos de una empresa para mantener el equilibrio y ésta siga funcionando de la mejor manera. Gracias a esta pequeña introducción, podemos saber de qué se encargaba el expresidente Álvaro Uribe en el año de 1976, sabiendo que durante este año laboró en las empresas públicas de Medellín con el cargo anteriormente mencionado, teniendo en cuenta que es la mejor prestadora de servicio en Colombia y una de las mejores en América Latina, siendo su primer cargo y único a excepción del Ministerio del Trabajo en los que no tuvo crítica o algún tipo de escándalo o problema. En 1976, Uribe fue ascendido a jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín, para luego ejercer como secretario general del Ministerio de Trabajo en el año 1977 hasta el año 1978. Bueno, Uribe, director de la Aeronáutica Civil. Uribe Vélez terminó como director en 1980 y el balance que dejó en la aeronáutica fue el siguiente. Se concedieron licencias de helicópteros y aviones pertenecientes a Carlos Leder, Pablo Escobar y Fabio Ochoa, narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín. Aunque no fueron registrados en la aeronáutica con sus nombres, las operaciones fueron denunciadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Durante el paso de Uribe en esta entidad se concedieron 2.242 licencias, entre las que se estima que 200 quedaron en manos del cartel de Medellín. En 1982, Uribe fue nombrado alcalde de Medellín por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas, debido a que en esta época los alcaldes no eran elegidos por voto popular como es actualmente, sino que por el contrario eran elegidos por el gobernador de cada departamento. Pero renunció tras 5 meses en el cargo, siendo el mismo Álvaro Villegas el que le pidiera su renuncia debido a que el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, se lo estaba pidiendo, debido a que Fabio Echeverry, un hombre poderoso en esa época, afirmaba que Uribe tenía nexos con el narcotráfico, directamente con el cartel de Medellín. En 1984 fue elegido concejal de Medellín.
siendo ponente desde ese cargo de acuerdo a la extensión tributaria a las cooperativas y ponente del proyecto que se creó a Metrosalud. Terminó su periodo como concejal de Medellín en 1986. Bueno, el 20 de julio de 1986 fue nombrado como senador de la República. Este fue senador de la República por 2 periodos seguidos, desde 1986 a 1990 y desde 1990 a 1994. En 1992 fue promotor de proyectos de ley de reindulto. En ese momento hay guerrilleros del M-19. Durante sus mandatos sacó adelante distintas leyes, entre las que más se destacan la ley de 1988, en la que autorizó el ingreso de subsidiado del servicio doméstico, la ley 71 de 1998, que fue la reforma pensional, la ley 40 de 1990, que brindaba protección y desarrollo de la producción de panela, la ley 50 de 1990, que fue lo de la reforma laboral, la ley 82 de 1993, que fue la protección a la mujer cabeza de familia, y la ley 100 del año de 1993, que fue el sistema de seguridad social, que hasta la actualidad sigue vigente y tiene la función de regular la salud en Colombia. Uribe fue elegido gobernador de Antioquia para el periodo 1995 y 1997, derrotando por solo 418 votos al candidato conservador Alfonso Núñez Lapeira. Tras asumir el cargo el 1 de enero de 1995, Uribe promovió reuniones de gobierno en diferentes ciudades y pueblos e invitó a líderes locales, personas y ciudadanos a participar en lo que se llamaba comités comunitarios. Durante su mandato amplió la cobertura de educación en 102.000, aumentó en 3 veces el número de kilómetros de caminos pavimentados y logró servicios de salud pública y subsidiados para 1 millón de personas. En 1996, Uribe ordenó la detención del agente alemán Werner Masus por participar en el pago de un rescate a cambio de un ejecutivo de una empresa alemana, secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Presidencia de 2002 a 2006. El 7 de agosto de 2002 se llevó a cabo la toma de posesión de Uribe como presidente en el Palacio de Nariño. Las FARC atacaron cerca de dicho edificio, dejando un saldo de 17 personas muertas, 20 personas heridas y por la explosión de un cilindro bomba. En agosto de 2002, Uribe impuso una medida para financiar el conflicto armado en Colombia, que era un impuesto para atender los gastos necesarios de la seguridad democrática, determinando que los sujetos pasivos de gravamen serían todos los declarantes de renta con patrimonio líquido superior a los 169,5 millones de pesos. Entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo la Operación Orión. Esto fue llevado a cabo en la Comuna 13 de Medellín. El operativo lo que buscaba era acabar con la presencia de los grupos de milicias urbanas de las guerrillas de las fuerzas de las FARC y del ELN, y también de los comandos armados del pueblo o la CAP. En 2003, el gobierno de Uribe fue criticado por un intento fallido de rescate, en donde se encontraban en ese entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro de Defensa, Guillermo Echeverri, los cuales fueron asesinados al momento en que las FARC se dio cuenta de que pues, se estaba realizando un operativo en contra de ellos. En ese mismo año, pero en 2003,
se llevaron varios atentados en contra del presidente, en ese entonces presidente Uribe. Uno de ellos fue atribuido a las FARC y ocurrió en febrero de 2003, en donde una carga de dinamita explotó en Neiva, dejando aproximadamente 18 muertos y 45 heridos. En octubre de 2003 se realizó un referendo constitucional, el cual no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. Pero uno de los puntos que se tocó ahí, pues sí alcanzó una de las mayorías de los votos, y era el de la muerte política, en donde los políticos que se les encontraran cargos de corrupción, no podían volver a lanzarse como candidatos para ningún cargo. Y en junio de 2005, se adoptó el término de parapolítica debido a que una dirigente del Partido del Polo Democrático denunció que muchos de los congresistas estaban vinculados con la AUC, y detrás de todo esto, pues la filmación de Salvatore Mancuso, que decía que un 35% de las personas que estaban en el Congreso de la República sí eran amigos de su organización, o sea, sí estaban como aliados. En este momento pues se desató un gran desorden en Colombia, y pues muchos de estos funcionarios empezaron a ser investigados. Por eso se denominó parapolítica. Presidencia de 2006 a 2010. Para este periodo, Uribe fue reelegido por una reforma impulsada por él mismo, la cual permitía la reelección inmediata. Esta fue aprobada en diciembre de 2004 por el Congreso y declarada constitucional el 19 de octubre de 2005 por la Corte Constitucional de Colombia. Campaña electoral. Para la reelección, Uribe alcanzó el 62,35% total de los votos, lo cual corresponde a 7.397.835 votos. La votación claramente fue a su favor y superó el número de votos alcanzados en su primer periodo de presidencia, convirtiéndose en el mandatario con un mayor número de votos obtenidos en la historia electoral de todo el país. En dicha elección participó el 45,5% del censo electoral, lo cual corresponde a 12 millones de personas, 041.737 personas. Bueno, para este mismo año se expide el derecho 4444, el cual reglamenta el aborto y la práctica en este país, en los 3 casos despenalizados por la Corte Constitucional, como lo pueden ser la violación, la malformación del feto y peligro a la madre. ...2006... se reconocen los derechos de los homosexuales. Uribe cuestionó primeramente las relaciones matrimoniales de las personas homosexuales, aunque como parte de su campaña de reelección aceptó el reconocimiento de los derechos patrimoniales y socioeconómicos de las uniones homosexuales, posición que no había aceptado hasta entonces, ya que él anteriormente criticaba esta situación. De todos modos, en esta campaña volvió a rechazar el derecho al matrimonio y a la adopción de menores por parte de los homosexuales. Dicha decisión del presidente dividió a los congresistas y a los partidos de su coalición. Operativos en los Montes de María. El 31 de diciembre del año 2006 se llevó a cabo por parte de las tropas de la Infantería Marina un operativo en los Montes de María entre los departamentos de Bolívar y Sucre, un operativo en función de rescatar al exministro Fernando Araujo, el cual se encontraba hacían 6 años secuestrados por las FARC. Cuando se inició este operativo, el exministro Araujo huyó de donde lo tenían secuestrado los guerrilleros y se escondió durante 5 días en la selva. Afortunadamente encontró un
un lugar donde estaban los militares colombianos, y ellos lo llevaron de inmediato a una base naval en Cartagena el 5 de enero de 2007. 2007. Plan Nacional de Desarrollo y Deterioro de Relación. El plan de gobierno fue entregado al presidente del Consejo Nacional de Planeación y del Sistema Nacional de Planeación, Roberto Ortegón Llanes, el 16 de noviembre de 2006 por el presidente Álvaro Uribe y la directora de Planeación, Carolina Rentería. El Consejo de Planeación tenía 55 días para estudiarlo y debía entregar su concepto y sus recomendaciones el 10 de enero de 2007. Pero hubo una crítica hacia un artículo, que fue el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo de 2006 al 2010 relativo a la educación, ya que una de las principales críticas trata sobre la amenaza de la privatización de las universidades públicas, por lo cual se afirmaba que el plan afectaría duramente la autonomía financiera de dichas universidades públicas de Colombia, razón por la cual se presentaron diversas manifestaciones que fueron por parte de los estudiantes de universidades importantes que eran públicas, como por ejemplo la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle. Algunos dicen que la aprobación del artículo 38 del Plan Nacional de 2006-2010 implicaba un problema de política social y de concepción del Estado. Una de las relaciones políticas más importantes fue la relación con Venezuela, la cual inicialmente fue cordial, pero se fueron deteriorando a lo largo del tiempo por el conflicto en el Golfo de Venezuela. Para esta fecha de 2007, las relaciones de los dos mandatarios se deterioraron definitivamente después de que Uribe autorizara la mediación de Hugo Chávez en el acuerdo humanitario y que 3 meses después interrumpiera esta mediación. 2008. Operación Fénix y relaciones con el presidente de Ecuador. La Operación Fénix fue un operativo mediatizado, el cual fue ordenado y autorizado por el expresidente Uribe, el cual consistía en una operación militar en contra de unos guerrilleros que estaban en territorio ecuatoriano. Con dicha operación se asesinó a 17 guerrilleros, de los cuales uno de esos era el comandante de la FARC, el cual se llamaba Raúl Reyes. A raíz de esa operación, se mandaron unos helicópteros a Ecuador, donde estaba la escena, para recoger evidencia y los cuerpos de los guerrilleros. Esto ocasionó que las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y el colombiano tuvieran muchos problemas, porque obviamente esta operación no fue comunicada al gobierno ecuatoriano, por lo cual fue muy controversial en ese momento. Para esta misma fecha del 2008, las relaciones políticas con el presidente de Ecuador, en ese entonces, Rafael Correa, se deterioraron gracias a la Operación Fénix, que fue una incursión de las fuerzas militares de Colombia dentro de los territorios ecuatorianos, en el que fue abatido el comandante de la FARC, alias Raúl Reyes, y se encontraron lazos de dicha organización con miembros de varios gobiernos internacionales en las computadoras de dicho comandante de la FARC. Operación Jaque. La Operación Jaque tuvo lugar el 18 de julio del 2008, en la cual el presidente de ese momento, Álvaro Uribe, ordenó que se hiciera un rescate a unas personas que estaban secuestradas por parte de la FARC, en las cuales se encontraba una ex candidata a la presidencia llamada Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 militares colombianos. Esta se llevó a cabo cuando los militares colombianos se hicieron pasar por miembros de la Cruz Roja y Telesur, lo cual no se puede hacer, ya que estas entidades no se pueden tomar para favorecimiento de alguna de las dos partes en un momento de guerra.
por lo cual los guerrilleros accedieron a subir a estas personas a unos helicópteros en los cuales habían llegado los militares colombianos y dentro de esto se capturó a los guerrilleros. Después de esta, lo más grave de esto fue que el expresidente estaba consciente de lo que estaba haciendo en esa operación y aún así, en pocas palabras, autorizó y dijo que prosiguiera. Bueno, agroingreso seguro. Durante el segundo mandato de Uribe, más de 316.000 familias campesinas productoras resultaron beneficiarias de las AIS, Agroingreso Seguro, el cual fue un programa del gobierno para entregar préstamos sin intereses a dichas familias campesinas, con destinos desarrollados agropecuarios y agricultores colombianos. Para esta misma fecha del 2008 estalló un escándalo cuando la revista Cambio denunció que las AIS estaba prestando servicios a personas que no necesitaban de estos subsidios. Uno de estos fue el primo del presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe. Por lo cual esta organización fue sustituida por otra organización llamada DRE, que fue el Desarrollo Rural con Equidad. En 2009, la inversión extranjera directa en Colombia sobrepasó los 8.550 millones de dólares, a pesar de la gran recesión, lo cual fue un problema económico que se dio en todo el mundo y el cual tuvo sus inicios en Estados Unidos en el año 2008. Se dio gracias a la seguridad democrática que permitió la concesión de grandes proyectos de minería y muchas veces con la ayuda de grupos paramilitares que desplazaban comunidades campesinas y asesinaban líderes sindicales que podían afectar las inversiones extranjeras en sectores mineros o agropecuarios, como sucedió en el caso de La Palma. Relaciones con el Poder Judicial. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Judicial durante el gobierno de Uribe, especialmente en este segundo mandato, los dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial, se han acusado mutuamente de conspiración, en especial a raíz del escándalo de la parapolítica que mencionó mi compañera Isabela en su primer mandato. Y además de eso, la no elección del fiscal general por parte de las altas cortes de la terna enviada por el presidente de la República en ese entonces, Álvaro Uribe. Investigaciones. De las primeras investigaciones más importantes que se le han hecho al expresidente Álvaro Uribe es la de La Granja, la masacre de La Granja, que sucedió el 11 de junio de 1996 en La Granja de Ituango, Antioquia. Sucedió una masacre en la cual fallecieron población vulnerable, líderes sociales y funcionarios públicos, tales como profesores, sacerdotes, indígenas, mujeres en estado de embarazo y menores de edad. Sucediendo esto cuando el expresidente Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia y se le acusa de financiamiento de grupos paramilitares que en este caso son las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. También uno de los aviones incautados que poseían las AUC aparecían a nombre del expresidente y gobernador en este año. Esta es una de las investigaciones más fuertes que le han hecho al expresidente, pero resultó ser inocente. La masacre del Aro. El 26 de octubre de 1997, en el Aro, Ituango, Antioquia, ocurrió una masacre por la cual es juzgado el expresidente Álvaro Uribe, ya que durante su mandato como gobernador sucedieron masacres realmente catastróficas, y la masacre del Aro es un claro ejemplo de esto. Murieron 17 personas, dentro de las que estaban líderes sociales campesinos. En esta, igual que en el de La Granja, se le acusaba de financiar grupos al margen de la ley, las AUC nuevamente, que se encargaran de hacer estas masacres. Fue aún más sospechoso cuando Francisco Villalba, paramilitar, acusó a Uribe de ser autor intelectual y monetario de estas masacres, y después de un corto tiempo fue asesinado finalmente, al igual que en la otra masacre, resultó ser inocente. Formación de grupos paramilitares.
La formación de grupos paramilitares. En muchas ocasiones se ha escuchado mucha gente decirle paramilitar a Uribe, pero muy pocas saben realmente por qué. Para esto debemos saber que después de la muerte de su padre, Alberto Uribe Sierra, Álvaro Uribe y la finca Guacharaca tuvieron una relación muy cercana. Esta finca está situada en Antioquia. Quedó en manos de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, los cuales fueron acusados de formar un grupo paramilitar conocido como Bloque Metro. En el libro A las sendas del ubérrimo de Andrés Cepeda, por cierto, publicidad no paga, el cual entrenaba en la finca de Guacharacas, propiedad de los hermanos Uribe. Casualmente, uno de los trabajadores, llamado Juan Monsalve, ex paramilitar, afirmó que él y su grupo paramilitar Bloque Metro eran entrenados para combates en la finca Guacharaca. Además, uno de los visitantes de Guacharaca afirma haber escuchado en palabras de Santiago Uribe: aquí es donde entrenamos a nuestros muchachos. La investigación se realizó en el año 2020 y actualmente, junto a fraude procesal, es una de las investigaciones más famosas que tiene el expresidente Álvaro Uribe, que incluso lo han llevado a casa por cárcel y actualmente esta es investigada por la Corte Suprema de Justicia. Planificación de incidentes. En 2008, varios paramilitares afirmaron que Uribe Vélez participó en la planificación de los hechos. Más aún, el excomandante paramilitar Salvador Mancuso dio fe de que el entonces gobernador aseguró que Uribe tenía conocimiento de la masacre. Agregó que el secretario del gobierno de Uribe estuvo con el grupo armado ilegal durante los hechos y el ejército colombiano lo ayudó a pedido del entonces gobernador. Todo ello según acredita la Comisión Colombiana de Juristas. Pese a estos elementos, la investigación no ha prosperado, estando matizada por el extravio del medio de prueba y hasta el asesinato de un posible testigo, un ex paramilitar llamado Francisco Villalba. Aplicando la muestra surgen procesos con particularidades similares, como los intentos de manipular las declaraciones de paramilitares en prisión a través de pagos para comprar silencios o cambios de declaraciones. El vínculo entre Uribe y Andrés Sepúlveda, quien garantizó que el expresidente había contratado y pagado sus servicios para monitorear electrónicamente a los rivales de su representante Iván Duque, teniendo en cuenta que él es el líder del Partido del Centro Democrático. Rivales como rivales en las elecciones como Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Vargas Lleras, con el fin de saber sus próximos movimientos o las tácticas que los rivales utilizarán. Soborno y fraude procesal. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de soborno y fraude procesal, hacemos referencia al hecho de querer engañar a la jurisdicción con el fin de producir estado de error, con el fin de obtener resolución a un acto contratado a la ley. Esta es la investigación más famosa que tiene el expresidente Álvaro Uribe, debido a que lo llevó a tener casa por cárcel y el retiro de su curul Centro Democrático. En esta se le acusa porque el expresidente había pedido anular el proceso y que se apartaran las grabaciones de interpretaciones y de la forma no se hubiese usado en el proceso si hubiese crecido el recurso. Esta investigación se hizo en el 2020 y en la actualidad sigue siendo vigente, aunque la Corte Suprema de Justicia aún no ha escuchado su indagatoria. Datos curiosos sobre Álvaro Uribe. Como primero tenemos los bienes que están a nombre de Ubérrimo SAS, ampliaron 752,8 hectáreas. Otro de los datos curiosos es que los bienes a nombre de Álvaro Uribe durante su mandato ampliaron hasta 341,3 hectáreas. Se dice que esto amplió con un subsidio que las personas humildes deberían recibir, pero en este caso no recibieron. Un tercer dato curioso sería los bienes a nombre de Lina Moreno, de Uribe. Ampliaron hasta 130,6 hectáreas. Según fuentes, fue por dinero de su esposo.
Los bienes a nombre de Jerónimo y Tomás Uribe se extendieron hasta 86,5 hectáreas con dinero que su padre recibió durante su mandato. Durante el mandato de Álvaro Uribe, centenares de personas, de líderes sociales indígenas fueron asesinados. 32 pueblos indígenas con menos de 500 habitantes fueron casi exterminados y más de 74,000 indígenas fueron desplazados. Además de que el logo del expresidente Álvaro Uribe fue gracias a que en una de sus campañas, que fue en el Amazonas, una señora le gritó que él tenía mano firme y corazón grande. Otro dato curioso es que las Convivir y el Cóndor tuvieron estructuras legales e ilegales, y en 45 de ellas participan Álvaro Uribe Vélez y Juan Santiago Gayón Henao, quien fue asociado a tráfico de drogas. Otro dato curioso acerca de Uribe es que las Convivir y el Cóndor fueron estructuras legales e ilegales, y en 45 de estas participan Álvaro Uribe Vélez y Juan Santiago Gayón Henao, quien fue asociado a tráfico de drogas. También se puede afirmar que durante la presidencia de Álvaro Uribe el secuestro se redujo de 2.282 a 213 casos por año, y los homicidios disminuyeron de 29.000 a 16.000. La inflación, que era del 7% en 2002, pasó a un 2% al final de su mandato, y la tasa de desempleo pasó de casi un 16% a un 11%. También el Producto Bruto Interno creció un promedio de 4.47% al año, y Colombia fue solo uno de los 3 países que tuvieron crecimiento económico positivo durante la crisis mundial de 2008. Asimismo, también Uribe adelantó acercamientos de la paz con distintas facciones del conflicto armado, como con el ELN, la FARC y la JAUC. Y estos acercamientos generaron la desmovilización de grupos paramilitares, los que se incluyeron en la Ley de Justicia y Paz. Y entre 2002 y 2010 se desmovilizaron cerca de 53.810 miembros de grupos guerrilleros paramilitares de manera colectiva e individual. Bueno, otro de los datos importantes de Álvaro Uribe es que cuando fue director de la Aeronáutica Civil, el puesto se lo obsequió el expresidente Julio César Turbay Ayala, ya que el padre de Álvaro Uribe había financiado la campaña política de este señor. Otro dato importante es que Fabio Ochoa y Alberto Uribe Sierra, quien es padre del expresidente, tenían una relación muy cercana, y en el árbol genealógico de ambos aparece que son primos. Según Uribe, nunca el padre de él estuvo asociado al tráfico de drogas, pero fuentes afirman que sí. Otros dicen que solo eran los caballos los que unían relaciones entre estos dos. Y otro dato importante es que 20 de sus jefes de seguridad durante su gobierno como presidente fueron asociados a corrupción y paramilitarismo. Solo son datos y hay que darlos. Voy a decir una conclusión. No pases de ahí. En conclusión, a partir de todos estos datos que hemos visto, esto nos deja pensando si deberíamos estar orgullosos por este tipo de mandatos en nuestro país, y si de verdad sentimos esa injusticia, ¿por qué la gente sigue escogiendo presidentes sin tener en cuenta sus propuestas? Solo se venden por dineros o beneficios que al fin y al cabo son efímeros, ya que los problemas vendrán después. ¿Por qué los que son mayores de edad, que se supone son aptos para votar por su madurez y demás cosas, no se visionan a partir de lo que prometen los candidatos, para así tener una mayor idea de lo que puede pasar en el futuro si se escoge a ciertos candidatos, en vez de escoger al que brinda más dineros o bienes momentáneos, dañando así el futuro de los jóvenes, dejándolos sin oportunidades para el estudio, trabajo y demás derechos básicos que este tipo de gobierno no provee, ya que solo buscan sus fines personales,
¿Deberíamos sentirnos orgullosos o deberíamos empezar a pensar? Gracias. 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 Gracias.